Bueno, quería comentar un poco de qué se trata este proyecto de resolución que vamos a votar a continuación, que es una iniciativa de los bloques Unión por la Patria y Frente de Todos, pero que agradecemos el rápido tratamiento que tuvo en comisión y el acompañamiento también de los distintos bloques al proyecto, que está solicitando que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Infraestructura, a cargo del actual ministro Gabriel Catopodis, dentro de las obras que se iniciaron durante la gestión del gobernador Axel Kicillof en su mandato anterior, que pudo revalidar en las urnas, le dé prioridad a la culminación de la obra de la Ruta Provincial 40, que es una vía de acceso principal en la ciudad de Marcos Paz. En ese sentido, poner un poquito en contexto de qué se trata esta obra y cómo llegamos a este momento. La Ruta Provincial 40, como les decía, es una ruta fundamental en Marcos Paz, por un lado porque es la principal vía de acceso a nuestra ciudad. Digamos, entramos y salimos por la Ruta 40, ya sea que vengamos del lado de Merlo, ya sea que vengamos del lado de la Ruta 6, pero por otro lado es una ruta de tránsito principal en nuestra ciudad. Es la ruta que usamos todos los marcospacenses para hacer nuestros trámites, llevar a los chicos al colegio, ir a visitar amistades, ir a trabajar. Para cualquier, digamos, movimiento que tengamos que hacer, necesariamente tenemos que atravesar, cruzar, circular por la Ruta Provincial 40. Es una ruta que fue pavimentada a fines de los 80, principios de los 90, por el gobernador Antonio Cafiero, y que ya han pasado 34 años y no tuvo mantenimiento adecuado. Digamos, tremenda obra se mandaron en ese momento que 34 años después, recién hace unos años, estamos empezando a ver el deterioro de ese asfalto, que la verdad que hay que decir que duró muchísimo, pero Marcos Paz durante todos estos años duplicó su tamaño en población. Hoy somos casi 70.000 habitantes. Entonces, realmente ha sido muy importante que el gobernador Kicillof en su anterior gestión haya puesto como prioridad comenzar con la repavimentación y la ampliación, el ensanchamiento de la Ruta Provincial 40, por un lado, para que podamos viajar de forma más rápida, para que quienes viajan en colectivo, para que quienes transitan en auto o en cualquier tipo de vehículo puedan entrar y salir de Marcos Paz y transitar por la ciudad de Marcos Paz de forma más rápida, pero también por un tema de seguridad vial, porque sabemos de la cantidad de siniestros que ocurren en el trazo de la ruta y que muchas veces cuando estos crecimientos poblacionales no se acompañan con una adecuada infraestructura, una de las consecuencias que tenemos son siniestros viales que podrían tranquilamente evitarse. Así que, por un lado, resaltar que fue por decisión política del gobernador Axel Kicillof que esta ruta comenzó a hacer esta obra tan importante que tiene dos financiamientos distintos. Uno es el que va para el lado de San Juan, para la Ruta 6, y el otro que va de San Juan para el lado de Merlo, en un contexto nacional que hay que decirlo, 2019-2023, gobierno nacional de Alberto Fernández, donde la obra pública fue prioridad. Voy a nombrar algunos números porque me parece importante, porque si no a veces pensamos que todo es lo mismo en la política y no es todo lo mismo. No es lo mismo si un gobierno nacional y provincial le dan prioridad al desarrollo de la nación, de la provincia, y que para ese desarrollo se necesita sí o sí que haya obra pública adecuada, no solo para la calidad de vida de los bonaerenses, de los argentinos, sino también porque obviamente tener obra pública adecuada es lo que puede permitir, por ejemplo, que en Marcos Paz puedan venir otro tipo de inversiones, que se puedan generar otras fuentes de empleo, etc. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a cargo en ese momento, 2019-2023, del ministro Gabriel Catopodis, para noviembre de 2023 había finalizado 4.434 obras de 7.200 obras iniciadas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, llegando al 100% de los municipios de la Argentina. Esto en un contexto, ya sabemos, ¿no? Pandemia mediante, un contexto económico recontra complicado porque teníamos y todavía tenemos una deuda con el FMI de 45.000 millones de dólares que había que afrontar, pero así todo, en 4 años tan adversos para la Argentina, se lograron hacer todo tipo de obras que incluyen no solo rutas, pavimentos, autopistas, sino que también incluyen las obras que hizo AISA, por ejemplo, que en ese momento estaba a cargo de Malena Galmarini como presidenta, que le llevó agua y cloaca a casi 7 millones de personas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. La construcción de 119 centros de desarrollo infantil, que nosotros en Marcos Paz hemos sido
felizmente beneficiados por esa política pública, la construcción de 12 hospitales modulares, y podría seguir, bueno, una de esas obras tan importantes que hizo el ministro Catopodis durante su gestión en la Nación, que lo mencionábamos en la última sesión, es la autopista Presidente Perón, que hoy se puede utilizar uno de sus tramos, que es el que va de la Ruta 40 para el lado de La Plata. Quedó inconcluso por muy poquito el tramo que va de la Ruta 40 hacia la autopista Buen Aire y el acceso este, que sería el empalme perfecto, digamos, cuando uno piensa en una visión de país y de provincia, justamente con la obra de ensanchamiento de la Ruta 40. Imagínense si para hoy podríamos tener terminada, digamos, la repavimentación de la Ruta 40 con su ensanchamiento y la autopista Presidente Perón que va para el lado del acceso este. Por supuesto que mejoraría muchísimo nuestra calidad de vida como marcospacenses. Y en esto me gustaría también decir que, así como nosotros desde nuestros bloques estamos haciéndole llegar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al ministro Catopodis, y se lo vamos a hacer llegar personalmente, que por favor sea prioridad la conclusión de esta obra. También en este recinto hay concejales de La Libertad Avanza, de Juntos, de partidos políticos que forman parte actual del gobierno nacional y que también nos unamos en exigir que el gobierno nacional revierta esta decisión completamente caprichosa de frenar absolutamente toda la obra pública en todo el país. Porque de nada va a servir que el gobernador pelee en solitario para terminar algunas obras que le quedaron inconclusas si, por ejemplo, la autopista Presidente Perón no tiene más mantenimiento porque están desmantelando absolutamente todo el área de seguridad vial a nivel nacional, o si no terminan el otro tramo de la obra que corresponde, como infinidad de obras a nivel nacional que han quedado absolutamente paralizadas. Pensaba ayer que vi que el gobierno nacional, bueno, finalmente decidió que el tema de la desregulación de las prepagas fue un error, que en realidad se le fue la mano, así creo que fueron exactas las palabras que utilizó el ministro de Economía Caputo. Entonces le están pidiendo a las prepagas que retrotraigan esos aumentos y que le devuelvan a los afiliados el monto correspondiente de todo lo que fue por encima de la inflación. Bueno, quizás también el gobierno nacional puede considerar revertir esta decisión de ponerle un freno a la obra pública en todo el país, porque ya vimos que en contextos adversos, igual así todo, pudo haber una decisión política de avanzar en algo tan necesario para la Argentina, que es que tengamos mejores rutas, mejores autopistas. Entonces, también pedirle a los concejales de los otros bloques que nos unamos en ese pedido al gobierno nacional. Volviendo un poco al tema de la Ruta 40, sabemos que quedó inconclusa. No queremos los marcospacenses vernos de nuevo en la frustración de que la tan esperada obra de la Ruta 40 no se termine, porque entendemos que a veces por ahí somos el último distrito del conurbano y estamos ahí en la frontera con el inicio del interior de la provincia de Buenos Aires. Somos una ciudad chica de 70.000 habitantes, pero no por eso nos merecemos una peor calidad de vida. Entonces, de todo lo que tenga pendiente la provincia de Buenos Aires, solicitarle realmente que por favor puedan culminar con esta obra que tanto esperamos y que creo que como marcospacenses para mejorar nuestra calidad de vida realmente nos merecemos. Sabemos del compromiso del ministro Catopodis ahora a cargo del Ministerio de Infraestructura en la provincia de Buenos Aires, su compromiso con los bonaerenses, su compromiso con un proyecto de desarrollo que incluye a la obra pública como prioridad, y tampoco nos hacemos los distraídos con la situación que está viviendo la provincia de Buenos Aires, que es muy crítica, porque también lo hemos hablado en alguna otra sesión. El gobierno nacional decidió quitarle el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otras cosas, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue algo de lo cual todas las provincias fueron víctimas. En esto también le pido a los concejales de La Libertad Avanza, a los concejales de Juntos, que nos unamos en la defensa de nuestros recursos como bonaerenses, porque no va a poder el gobernador de la provincia de Buenos Aires llevar adelante su plan de gestión si no cuenta con los recursos necesarios que le corresponden. Y por último, también el proyecto incluye, como parte del pedido que le estamos haciendo al Ministerio de Infraestructura, que se puedan colocar algunas paradas provisorias hasta tanto y en cuanto se reanude la obra, porque al día de la fecha
quienes tienen que esperar el colectivo sobre la ruta lo tienen que hacer en condiciones que no son adecuadas porque lo hacen sobre una obra que está inconclusa, entonces cuando llueve mucho es bastante parecido a un barrial y cuando no llueve hay bastante polvo, tierra y demás. Entonces, si en el mientras tanto se pueden colocar esas paradas de colectivo, sería por lo menos un, digamos, paliativo momentáneo para mejorar un poco las condiciones de seguridad ciudadana sobre la ruta. Vi también que ingresó hoy un proyecto de otro bloque sobre el tema de la luminaria en la Ruta 40. Eso es algo que estuvimos charlando con el Ejecutivo también desde nuestro bloque. Se comenzaron a solucionar el tema de la luminaria, no sé si lo vieron, pero esta semana ya algunos tramos tienen de vuelta la luminaria correspondiente. Bueno, también obviamente pedirle por ahí el esfuerzo al Ejecutivo Municipal de que termine con la iluminación de la traza de la Ruta 40 y bueno, esperemos que con el esfuerzo de todos, ya no cada uno como parte de un bloque político, sino como concejales de Marcos Paz, podamos defender entre todos nuestros intereses y que podamos realmente en algún momento no muy lejano ver la conclusión de esta obra tan importante. Muchas gracias.